Eh, bueno, eh, Me presento, soy la licenciada Lucía Rau. Estamos junto con la licenciada Leda Giuliano haciendo este video, esta clase grabada para los alumnos del curso introductorio de la carrera de psicología en Fundación Barceló. Y también nos parece un material importante que queremos empezar a registrar bajo este formato de grabación para otros usos y otras presentaciones que quizás podemos realizar desde el Colegio de Psicólogos. Yo soy la actual presidenta del Colegio de Psicólogos y la licenciada Giuliano es miembro de la comisión directiva. Ahora ella también se va a presentar. Y bueno, estamos aquí para darles la bienvenida un poco a la carrera y contarles un poco de nuestra profesión. eh, y un poco venimos hoy con una propuesta de historizar un poco, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo de nuestra profesión en nuestro país y específicamente en nuestra provincia, donde esa parte ahora la va a desarrollar la licenciada Giuliano, pero bueno, donde hoy tenemos un campo de trabajo muy fructífero, eh, pero que bueno, es importante entender cómo se llegó a esta situación de instalación de la carrera en la provincia, de la profesión aquí. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes unos materiales y unas reflexiones sobre la profesión y cómo se desarrolló y cómo está actualmente en nuestra provincia. Para esto voy a compartir unos materiales. Eh, Me parecía importante arrancar esta charla con un breve recorrido. ¿Sí? Antes le voy a ceder la palabra a la licenciada Leda Giuliano para que se presente y luego empezamos la exposición. Bueno, buenas noches a todos, o buenos días, no sé en qué horario verán esta clase. Nos alegra mucho que se sigan sumando más colegas a esta profesión, si bien falta un recorrido por hacer, porque están recién en curso introductorio. Poder ponerlos en contexto para cuando también un poco empiecen a ejercer, que conozcan un poco de cómo ha sido el desarrollo nacional y local en nuestra provincia, qué ámbitos se han ido desarrollando y cómo fue, y que esto los ayude después en el ejercicio, en la práctica, a pensar la, la, el, el quehacer profesional cuando lleguen a ese momento. Bueno, yo les cuento, yo soy la actual presidenta del colegio, pero en la gestión anterior, Leda fue la anterior presidenta del colegio, y a Leda le tocó llevar adelante la gestión en el tiempo de la pandemia, ¿sí? Donde ella como directiva hizo un trabajo excelente y donde se encontró con la situación de llevar el colegio en escenarios muy inesperados, ¿no? Muy adversos. Así que bueno, están teniendo esta charla de parte de la que seríamos las últimas dos presidentas del Colegio de Psicólogos, ¿sí? Me parece importante aclararlo. Bueno, vamos ahora sí a compartir un breve material, son 3 diapositivas, pero me parecía importante tener como un esquema lógico del desarrollo de la carrera a nivel nacional. Son contenidos que ustedes van a ver después en una materia que se llama Historia de la Psicología. El desarrollo de nuestra profesión empezó, como pueden leerlo en muchos textos o artículos, un poco a finales de 1800 y en los primeros años de 1900, donde los psicólogos eran médicos que estaban trabajando en la experimentación de lo que era las funciones, todo lo que es los sentidos, el tacto, el olfato. Eran estudios experimentales dirigidos a entender cómo funcionaba el psiquismo, pero con una fuerte concentración en los aspectos biológicos, ¿sí? Donde el enfoque era
muy orientado a la clase, al entendimiento y a la clasificación de los diversos aspectos psicológicos que se estudian. Todavía la psicología no existía como un área disciplinar, sino que empieza a ser una inquietud de una parte de la medicina que empieza a enfocarse en estas cuestiones. Es la época en que se desarrollan a comienzo de siglo, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los lugares en toda América y Europa, los laboratorios de investigación, donde la psicología era básicamente experimental, ¿sí? Y donde, bueno, también había cierta preocupación social por lograr un diseño social o una ingeniería social que fuera lo más óptimo posible. Eh, También había mucho interés en esa época en entender algunas problemáticas como la delincuencia o la conducta criminal, y estas necesidades sociales le dan un poco de impulso a la investigación y a que los científicos se orienten a tratar de entender primero cómo funcionan nuestros sentidos y luego algunos aspectos de la inteligencia que se tornan cruciales para entender, por ejemplo, cuando alguien era imputable o inimputable luego de haber cometido un delito, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones centrales que empiezan a darle impulso a las investigaciones en la época de la psicología experimental. En esa época, el principal referente era el doctor Piñeiro, que desarrolló los laboratorios de psicología experimental, que dependían de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires. Eh, Como les digo, la psicología todavía en ese época no existía como campo disciplinar, sino que era un área específica de otras profesiones. En esta etapa histórica, la medicina y la filosofía. Luego, eh, los historiadores ubican que un poco por el impacto de, de los cambios sociales relacionados al voto y que se generan a comienzos del siglo, leyes que permiten que las personas tengan un voto de una participación ciudadana más amplia, empiezan a generarse cambios sociales de los cuales el principal, para empezar a marcar otro tipo de impulso en nuestra profesión, es la reforma universitaria. ¿Qué permiten en líneas generales la reforma universitaria? Que las carreras se convierten en carreras no gestionadas por la Iglesia Católica o algún tipo de culto, sino que las universidades empiezan a ser autodeterminadas y a tener un sistema de desarrollo totalmente distinto al que se venía llevando hasta esa reforma universitaria. Eso le da impulso a otro tipo de desarrollos. Se generan no solo ahora gabinetes de experimentación que siguen experimentando, sino que se desarrollan gabinetes donde empieza a funcionar lo ya descubierto en las décadas anteriores en tareas que tienen que ver con la orientación y la asistencia de ciertos públicos que requerían a la psicología como una disciplina eh, eh, era una disciplina necesaria para poder dar una opinión sobre las personas y sus situaciones, ¿sí? En lo que hoy llamamos la salud mental, pero en ese momento no se hablaba de salud mental. Se utilizaban otros términos para referirse a lo que le pasaba a la gente. Por ejemplo, se hablaba de higiene mental, ¿no? El vocabulario era otro. Y en esta época, se considera que entre el año 1916 y el año 1930 es donde empiezan a desarrollarse eh, otro tipo de actividades profesionales eh, y, que esa, y que el desarrollo de la profesión empieza a articularse más a los campos de la educación, por ejemplo, y hacer una materia de carreras como una carrera que recién empezaba en esa época, que era la de asistente social, que hoy la conocemos como trabajo social, ¿sí? En esa década también se genera esa carrera y nuestra profesión era una de las materias de esa carrera.
Los principales exponentes de esa época eran los doctores Alberini y Alejandro Korn, muy preocupados por que la ciencia dé respuestas a los requerimientos de la sociedad, ¿sí? Pero una sociedad que estaba en otra etapa en ese momento, con mayor participación ciudadana, hasta la década del 30, que como ustedes saben y habrán estudiado en escuela secundaria, se genera una revolución, ¿sí? Y un cambio histórico. Vamos a pasar entonces a pensar un poco qué es lo que sucede en esa etapa y particularmente en la psicología, lo que ocurre en esta década hasta que hasta que se instala el gobierno peronista, digamos en la década del 40, hay ciertas cuestiones que se marcan, se profundizan en la psicología de esa época, donde se empieza a prestar más atención a los aspectos madurativos, a las cuestiones relacionadas al desarrollo infantil, donde se empieza a tratar de entender las cuestiones normales o patológicas en los niños, y se desarrolla, por ejemplo, el área de la educación especial. ¿Sí? Esa época es una época muy interesante en el desarrollo de la profesión, porque también aparece la psicología como una disciplina útil para orientar a otros en sus decisiones, en sus elecciones de carrera, en sus elecciones de trabajo, y se torna un conjunto de conocimientos muy importante y se empiezan a desarrollar mucho más los gabinetes de orientación profesional, se llamaban en esa época, donde los psicólogos no existíamos todavía, pero había docentes que se formaban en el uso de técnicas psicométricas, sobre todo, que ya habían empezado a proliferar después de la época de la psicología experimental. Bueno, había docentes, había directivos de escolares, había personas que se estudiaban solamente para poder administrar lo que ellos llamaban un psicotécnico, que pudiera orientar sobre la toma de decisión de una persona respecto a su trabajo o su elección de carrera. Esto ocurre en los años 30, con una muy fuerte impronta médica, ¿sí? Y lo importante de esta etapa es que Argentina es un país, ustedes saben, somos un país, somos un crisol cultural que ha recibido a lo largo de todos estos siglos muchas corrientes inmigratorias diversas. Bueno, el desarrollo de nuestra profesión está muy relacionado a el tipo de inmigración que llega a nuestro país proveniente de Europa. Y tuvimos dos corrientes migratorias, como ya sabrán, muy importantes, una a finales del siglo 1800 y otra más muy importante, cercana a la Primera Guerra Mundial. Tanto por una migración o por otra, llegan a Argentina psicólogos, médicos o filósofos que empiezan a desarrollar aquí sus ideas. Y la década de entre 1918, los años entre 1918 y 1930 habían sido años muy ricos para el intercambio y el debate, porque la universidad se había convertido en un espacio más abierto para que nuevas teorías, nuevos marcos teóricos pelearan por sus espacios, ¿sí? En la universidad. Esto se refleja todavía en la década del 30 y hay fuertes debates entre los médicos y las personas que aplicaban la psicología que tenían distintos marcos teóricos, ¿sí? Y todavía estamos en una etapa muy joven de nuestra profesión, que todavía, como les digo, no era una profesión, era una práctica, hasta que esto empieza a tomar más forma cuando la política cambia, a través del gobierno peronista se generan los planes quinquenales, y ya en los planes quinquenales la psicología empieza a tener un lugar en la formación de institutos técnicos específicos para algunas cuestiones. Ya bajo la influencia de lo que es la Segunda Guerra Mundial,
Ustedes saben que las guerras mundiales le han dado impulso no solo al desarrollo de tecnología, por ejemplo, armamentística, sino que también le ha dado impulso a nuestra profesión, que se tornó necesaria para poder clasificar grandes grupos de personas y para poder atender a las personas que empezaban a sufrir traumas, empezaban a sufrir pérdidas, no solamente la parte de soldados y las tropas, sino a las poblaciones, a los ciudadanos víctimas de la guerra, ¿no? En ese momento histórico que ocurre en Europa, pero no solo en Europa, y por eso es una guerra mundial, en Argentina se genera una influencia de esa situación y se termina eh, abandonando algunos paradigmas organicistas, ¿sí? Eh, que, que algunos médicos todavía sostenían para explicar la conducta de las personas, y se empieza la psicología, o quienes ejercían la psicología, que no eran psicólogos aún, empiezan a prestar más interés o más atención a las cuestiones personológicas, ¿sí? A las cuestiones que tienen que ver con lo que hoy llamamos la subjetividad, que en ese momento aún no se hablaba de subjetividad, se hablaba de la persona, se hablaba de su responsabilidad, de su libertad, de sus motivaciones, quizás se empieza a hablar un poco, pero aún no existía el vocabulario rico y específico que hoy tenemos en nuestra profesión. Hoy a todo esto lo llamaríamos más, lo ubicaríamos del lado de lo subjetivo. Lo importante en esta etapa es que se empiezan a crear institutos específicos donde ya quienes estaban en esos institutos sin ser psicólogos ya se habían especializado bastante más en el resolver ciertas necesidades sociales. eh, y estos planes quinquenales, que como ustedes saben son dos, eh, permiten el desarrollo de institutos técnicos en Tucumán, en San Luis, en Mendoza, en Rosario, en La Plata, ¿sí? Todos estos desarrollos este número de profesionales y de técnicos que empiezan a aplicar la psicología lleva a la necesidad de tener un primer congreso de psicología que lo podemos ubicar, ocurre en Tucumán en 1954, ¿sí? Y la siguiente necesidad que hubo por la cantidad de gente que estaba aplicando los conocimientos de esta disciplina, es la creación de la primera carrera propiamente dicha de psicología en la ciudad de Rosario en el año 55, ¿sí? Esos son dos hitos que permiten entender un poco todo lo que fue pasando en las décadas anteriores, con algunos avances, algunos retrocesos, con un trabajo constante de entender la diferenciación entre la medicina y la psicología, ¿sí? Como dos áreas eh, relacionadas pero diferentes de la salud, ¿sí? En ese momento quizás no se hablaba tanto de salud, se hablaba de cuestiones relacionadas a la higiene en la población. Bueno, la cuestión es que se genera la primera carrera de psicología en el 55, ¿sí? La Rioja todavía, aquí no había personas que estuvieran aplicando este tipo de conocimientos. Eh, Volvemos a lo nacional, digamos, con el golpe de Estado que hay, después del año, esta carrera de psicología se cierra y se abre el año siguiente, pero con otras características bastante diferentes. Sí, que ahora no nos vamos a poner a analizar porque es más para ver en la materia historia de la psicología. Lo que sí tenemos que saber es que comienza otra etapa, entre el año 55 y el año 66, ya nos vamos acercando un poco más a la actualidad, donde, a pesar de estar con una situación política muy inestable, con características quizás restrictivas, con poco consenso social, sí se avanzó en la apertura de carreras, ¿sí? En 5 localidades del interior del país, o sea, no capital ni el Gran Buenos Aires. Se abre, bueno, la carrera en La Plata, se abre en Córdoba y en San Luis,
y se abre la carrera también en la Universidad Nacional de Tucumán. Esto es muy importante y es un punto a tener en cuenta, y es que la carrera se hable en universidades nacionales, ¿sí? No estamos hablando de una apertura en universidades privadas, sino la carrera de psicología como ya algo previsto por cierta política del Estado que necesitaba proveerse de este recurso humano necesario, ¿sí? Para atender a la salud de las personas. Y para otras cuestiones laborales, otras cuestiones judiciales, ¿sí? Necesidades específicas que empieza a tener la sociedad y que el Estado se ocupa de garantizar a través de las aperturas de la profesión en estas carreras nacionales. En estas universidades, la, la carrera aún continúa, ¿sí? En Córdoba continúa, en La Plata continúa, en Tucumán continúa. Y eso es importante que lo podamos visualizar, es que ocurre en esta etapa, después de los gobiernos peronistas y con una sociedad que quizás pareciera que quizás no apoyaría, ¿no?, este tipo de profesiones, pero bueno, se abrieron carreras iguales y eso es interesante porque nos habla del impulso, de lo fuerte que fue el impulso anterior, de las décadas anteriores en, en materia de desarrollo de conocimientos y demostrar los beneficios de la aplicación de la psicología para las personas. Eh, bueno, esta, este, digamos, hay una primera reunión que se hace de estudiantes de psicología en la ciudad de Córdoba, y el Día del Psicólogo, ustedes saben, se elige por esta reunión que ocurrió. Creo que el año que viene se van a festejar 50 años de esa reunión de estudiantes de psicología, y ya llegando a una etapa más actual, le voy a pasar la interlocución a mi colega Leda para que les cuente un poco qué pasó más en esta región del país, ¿sí? Dejo de compartir, Leda. Perfecto. Bueno, a La Rioja puntualmente los primeros psicólogos empezaron a llegar a partir de los años 70. Eran muy poquitos, estamos hablando de menos de 10 psicólogos. Empezaron cuando recién llegaron, se matriculaban, existía un sistema nacional que era el SNIF, Sistema Nacional Integrado de Salud, donde se tenían que matricular para poder ejercer, y recién después del advenimiento de la democracia, empezaron a surgir los colegios en diferentes provincias. La primera reunión que realizan acá en La Rioja los colegas con la intención, con la necesidad de conformar un colegio, se realiza el 12 de noviembre del 83. El colegio como tal termina conformándose o sancionándose la ley de su creación recién en el 85, pero estas reuniones y las gestiones y la redacción de esa ley, que también hacen el ejercicio de la profesión en la provincia, bueno, se logró concretar 2 años después. Era una necesidad muy sentida. El Sistema Nacional Integrado de Salud, si bien matriculaba a los profesionales, no tenía otras funciones que sí tiene el colegio, que es, por ejemplo, la formación y la actualización académica y profesional, digamos, la, promover, digamos, la salud mental en la población con diferentes acciones. Es decir, la misión del colegio es mucho más amplia, incluso incluye, digamos, también una posibilidad gremial. Entonces, bien, todo esto no estaba contemplado en ese proceso anterior. La psicología venía de una etapa muy golpeada, digamos, con la primera dictadura se cierran carreras que después se reabren, con la segunda dictadura sale una resolución de lo conocida como la prohibición, los 3 no, que era no a la psicoterapia, no al psicoanálisis, no a la prescripción de medicación. Hubo a nivel nacional una pelea, digamos, muy grande con
con los médicos, los primeros psicólogos que llegaron a La Rioja, Doris Spikes, que ha sido docente en la Barceló, quizás algunos la conozcan, cuando empezó a ejercerlo tenía que hacer, digamos, bajo los lineamientos, la derivación y la supervisión de un médico psiquiatra. Entonces empiezan a ejercer en la provincia en ese contexto de como auxiliares de la medicina. Por eso es muy importante, digamos, la misma ley que regula el ejercicio profesional. Si bien había una ley nacional, la misma ley que crea el Colegio de Psicólogos de La Rioja es la que también regula áreas de ejercicio profesional, ámbitos de aplicación, y de nuevo avala a nivel local esta autonomía de los profesionales psicólogos. Entonces fue un avance muy importante. Los primeros ámbitos de ejercicio profesional acá en La Rioja era en el ámbito de la salud pública. En ese momento era el Hospital Presidente Plaza, que después se transformó en el actual Hospital Vera Barros. Bueno, y ahora tenemos el Hospital de la Madre y el Niño, los centros primarios de salud, hay muchas más instituciones. En ese momento era el Hospital Presidente Plaza, y también en el ámbito de la justicia y en el servicio penitenciario. Varios años tuvieron que pasar para que se incorporen psicólogos en el ámbito de educación, y lo hicieron en principio desde el lugar de docentes. Llegaron a ocupar cargos importantes en la UNLAR, como rectores, llegaron a ocupar, digamos, lugares importantes en colegios o en universidades, pero no se logró abrir la carrera de psicología. Distintas versiones hablan de un cierto rechazo de quien fue el rector por 30 años de la ULAR hacia los profesionales psicólogos. En ese momento se abrió la carrera de licenciatura en psicología organizacional, que trajo grandes problemas y grandes debates. El Colegio de Psicólogos se une a FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y desde FEPRA se hace una denuncia al Ministerio de Educación por la superposición de las implicancias del ejercicio profesional, digamos, como que se pisaba, no había un cruzamiento, digamos, en las incumbencias de estos dos títulos. Esta batalla legal llevó años, pero finalmente, digamos, la UNLAR modificó la denominación y el contenido de esa carrera y todo, y se reconoció, digamos, que existía este error. Así que bueno, sí, hoy por hoy, digamos, tenemos licenciados en psicología organizacional, es un título válido mientras la universidad lo dio, pero la carrera ya se cerró. Y muchos años después, digamos, se abrió la carrera en el Instituto Universitario Fundación Barceló, y eso incrementó mucho el número de profesionales en la provincia. También empezaron, es bastante reciente, digo, bastante reciente, a ver. Hola. Ay, me parece que se cortó la comunicación. Estamos con un mal clima en este momento, quizás. Preocupación en esto de colaborar con las actualizaciones y la formación de los profesionales. Se crearon comisiones, la comisión científica, se organizaron jornadas. Al ser muy poquitos costaba mucho la capacitación, digamos, monetariamente, me refiero, eran muy pocos los que costeaban que pudiera venir un profesional de otro lado. Eh, y bueno, ya con la carrera en la Barceló se hizo mucho más fácil el vínculo con los estudiantes, y poder pensar acciones conjuntas.
¿Qué más? El colegio en sí, como historia del colegio, ha pasado por distintas sedes. Hoy actualmente no tenemos una sede propia, sí se alquila un lugar hace muchos años, eh, pero digamos ha costado mucho em, el, el sostenimiento, digamos, hubo desalojos por parte de lugares prestados por el gobierno para que funcione el colegio, hubo saqueos y robos, eh, así que digamos, así como la profesión fue golpeada a nivel nacional por distintas leyes y resoluciones, también hubo dificultades a nivel provincial que afrontar, y sí me parece importante, yo sé que falta para que se reciban, pero bueno, están en ese camino, poder pensar como una institución no solo que matricula, porque eso era el sistema de salud, sino como una institución que protege y defiende el ejercicio ético de la profesión. Eh, y poder buscar en el colegio de psicólogos, digamos, el respaldo y el aval y el acompañamiento de colegas que por ahí atraviesan las mismas dificultades. Por ejemplo, en un momento, por ponerles un ejemplo de intervenciones que ha ido tomando el colegio para que se dimensione que no es solo una cuestión técnica de matriculación. En un momento en el Hospital Presidente Plaza, los profesionales no tenían que firmar entrada y salida, pero los psicólogos, al no ser considerados profesionales médicos, sí les exigían eh, que firmen como al resto del personal, y ahí intervino el colegio. En un momento también más reciente, esto lo estoy hablando hace muchos años atrás, en un momento más reciente con la madre y el niño, con las categorías, con el tema de los sueldos, también tuvo que intervenir el colegio, es decir, se podría hablar mucho, pero me parece que es importante, eh, eh, quizás uno de los ejercicios hoy por hoy que más tiempo, al que más tiempo le dedican los profesionales es al consultorio particular. Y es algo que nos deja como muy aislados, y me parece bueno, digamos, cuando uno no está en una institución en la que pueda interactuar y compartir con colegas ciertas experiencias, me parece que el lugar ideal para canalizarlas es una institución propia, eh, creada por colegas, eh, que van cambiando, digamos, los mandatos duran 2 años, que van cambiando, digamos, las personas que acceden, digamos, a ciertos cargos directivos, pero que siempre va a velar eh, por los colegas en el ejercicio y ciertas injusticias que toque sufrir. Cuando empezó a funcionar la psicología en La Rioja, esto los colegas contaban que era muy poca la demanda en consultorio particular, que en general daba vergüenza o que estaba visto como que era para locos el asistir a un psicólogo. Entonces los primeros eh, ámbitos de aplicación fueron salud pública y la parte de justicia. Después se fueron abriendo otros espacios y bueno, hoy por hoy ha cambiado mucho la imagen social de la psicología, pero es importante que entendamos que todos aportamos a ese cambio de imagen, y que por ahí ciertos movimientos que se dan a nivel nacional quizás no repercuten inmediatamente, pero terminan repercutiendo a nivel local, y bueno, hay que ver cómo les vamos haciendo frente. Y también pensar en esto, digamos, siempre la psicología estuvo muy asociada a la cuestión o a la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la salud mental, eh, y las negativas para que abriera este campo disciplinar como ámbito de estudio, como que sea, estuvo relacionado con espacios que estaban en contra de reconocer esos derechos. Así que me parece importante también tenerlo tenerlo Sí, presente, porque también es una obligación defender el derecho a la salud mental de los usuarios. sí. Bueno, si uno, digo, ¿no? Ahora me parece que lo podemos encarar como una charla entre nosotras.
si uno se pone a ver el tiempo el que fue este primer Congreso de Estudiantes de Psicología en el 74, el tiempo que se hace la ley de ejercicio nacional en el 85, y el tiempo en que llega la ley de salud mental, fíjate cómo son, ¿no?, las brechas, y bueno, ¿cuánto tardó en llegar la ley de salud mental? Les expliquemos un poco a los chicos. Ustedes saben que existe ahora una ley de salud mental a nivel nacional que apuntó sobre todo a la desmanicomialización de la atención de los pacientes graves. ¿Para qué? Para resguardar sus derechos. ¿Por qué? Esta forma de tratamiento que involucra la internación involucra la pérdida de muchos derechos, ¿no? Y se considera hace muchas décadas que es más iatrogénica, más patológica que curativa. Entonces, imaginen como sociedad lo que hemos tardado entre que existe la ley de ejercicio nacional, ¿sí?, que pone como los lineamientos, donde todas las carreras de psicología tienen que, bueno, estar alineadas a la ley nacional, ¿no? Y también ajustar las leyes locales a esa, sino que desde el 85 al 2010 pasaron 25 años, ¿no? Y eso es lo que, eso digamos no es una cuestión que tenga una única causa, ¿no? Es una cuestión multicausal que permite entender cómo como sociedad tardamos en darnos cuenta de ciertas cuestiones relacionadas a la salud mental y a la profesión. Creo que la profesión ha Perdón, y sufrido. después que se vivencia la necesidad como sociedad, tarda mucho más la legitimación por parte de una ley, o sea, hay todo un desfasaje en los movimientos que se van produciendo, y fíjense que cuando salió la ley de salud mental, preveía un plazo de 10 años para la implementación plena, y a todos nos parecía un montón, y Sí. ya pasó mucho más tiempo que ese, y todavía no estamos con implementación plena. Es decir, se ha avanzado mucho, hay muchas cosas que se han encaminado hacia ese horizonte, pero la implementación plena, que cuando salió nos decían es de aquí a 10 años y nos parecía que iba a sobrar tiempo, no se logró todavía. No ocurrió. A nosotras, en nuestra provincia y en otras. Hay muy poquitas provincias que lograron una implementación casi al 90% de la ley. Me parecía importante también recordar como un cambio importante en nuestra profesión, cómo la ley de educación superior sufrió cambios. Esto lo conversábamos con Leda cuando repasábamos qué contenidos darles a ustedes como importantes, como orientadores, ¿no?, de lo que del camino que van a recorrer. Y la sociedad también hace un cambio cuando agrupa muchas de nuestras actividades reservadas por la ley de educación superior, artículo 343, donde teníamos un montón de actividades reservadas, y se las puedo mostrar porque justo abrí acá el PDF, eran 16 actividades reservadas, eh, como por ejemplo relacionadas a los tratamientos, a la prescripción de certificados, a asesoramientos institucionales, etcétera. 16 como tareas específicas del psicólogo, de la psicóloga. Esto la sociedad decide revisionarlo, y no solo para nuestra profesión, sino que lo revisó para todas las profesiones, y las reduce a 5 actividades reservadas o incumbencias reservadas, que son mucho más generales y que, bueno, todavía lo estamos procesando y genera controversia con cada equipo, con cada institución de psicólogos con los que uno tiene contacto, porque algunos consideran que se simplificaron y otros consideran que se redujeron de una manera negativa para nuestra profesión. Hoy son Perdón, 5. o por ahí quedaron de manera ambigua, por ejemplo, esto que vos decías, la emisión de certificados, por ejemplo, de reposo laboral, al no quedar explícito, si bien no está prohibido, tampoco quedó explícito, genera por ahí ciertas controversias más que nada para los usuarios, digamos, que a los que uno le emite el certificado, que hay empresas que lo reconocen y otras que no, y por ahí implica un litigio legal que lo reconozcan. Entonces, bueno, Está ahí bien. me parece, claro, ahí me parece importante esto de la colegiatura y el apoyo entre colegas en defensa de lo que son nuestras prácticas legítimas. Totalmente.
Y otra cuestión, acá les voy a compartir cuáles son las incumbencias profesionales a los chicos actuales, para que las puedan ir mirando mientras conversamos. Em, los chicos, yo digo chicos, pero quizás hay alumnos de 40, 50, 60, ojalá que el grupo sea lo más heterogéneo posible. Lo voy a aumentar un poquito para que, espero, ¿vos lo ves, Leda, ahí? Sí, ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, esas son las debe ser. 5 incumbencias profesionales actuales, de acuerdo a la revisión de la Ley de Educación Superior, que como les cuento, no solamente se revisionó para nosotros, sino para todas las profesiones que estaban incluidas en esa Ley de Educación Superior. Y todos los colegios y las instituciones que nucleamos a psicólogos, tuvimos que hacer un análisis de esto y orientar a los colegas en relación a cómo implementar, ¿no?, estas nuevas incumbencias y, bueno, aclarar cuestiones, y ese es uno de los roles del colegio. Eh, Me parecía importante también mencionar que actualmente en nuestra provincia somos pocos, ¿sí? Si bien estamos entregando, hace 10 días entregamos matrículas y estamos por el número 427, 428, sabemos que muchos de nuestros colegas, algunos han fallecido, otros se han mudado, otros se han jubilado, y puedo decirles de una manera bastante certera que aproximadamente somos 365 colegas activos en la provincia, para una población que, según el último censo, estaría superando los 380.000 habitantes, ¿no? Y entonces, este dato útil de que somos 365 personas profesionales para dar cuenta de la salud mental de tantos habitantes, enseguida permite ver que somos pocos, que no puede haber un psicólogo por cada más de 1.000 habitantes, ¿no? Y si bien la salud mental no es solo nuestra responsabilidad, porque generalmente se trabaja de manera interdisciplinaria, el psicólogo es un recurso humano totalmente necesario e insustituible, ¿sí? Por estas incumbencias específicas que les estamos mostrando, nuestra profesión tiene un campo de trabajo específico que no puede ser cubierto por otras profesiones, porque estarían haciendo una invasión, una intrusión, se llama eso intrusismo profesional, estarían haciendo una invasión de las incumbencias profesionales. Un poco también me parece importante destacar, no sé, creo que Leda, vos vas a estar de acuerdo, que haciendo un poco el recorrido histórico, quizás en su momento la profesión la psicología necesitaba diferenciarse de la medicina, de la psiquiatría específicamente, y quizás, bueno, en La Rioja tuvimos la situación con estos psicólogos organizacionales que después cambian de nombre su carrera y termina siendo una licenciatura en recursos humanos, ¿no?, y organizacional, sino que hoy quizás estamos dando la batalla de diferenciarnos respecto de la proliferación de terapias mal llamadas terapias alternativas, ¿no? Hoy estamos dando como profesión esta lucha tan delicada y tan difícil, porque han crecido muchísimo los métodos, y vuelvo a decir entre comillas, terapéuticos, que se llaman alternativos y que son eh, muy dudosos eh, en sus objetivos, que no están dados ni siquiera por personas con inicios profesionales, donde se trabaja sobre la sanación y la curación de aspectos y cuestiones psicológicas de una manera muy riesgosa para la población, ¿sí? Eh, y en este sentido, creo que vos también lo has visto, ha habido una proliferación tremenda de este tipo de prácticas, y hoy quizás la profesión está luchando contra eso y tratando de proteger a las personas para que no incurran en métodos no científicos, ¿sí? Porque la psicología es una ciencia y eso garantiza ciertas cuestiones en relación al método de trabajo, a la cientificidad de nuestras prácticas. Cuando las personas recurren en una situación de desesperación o de desorientación a las terapias alternativas, mal llamadas terapias, eh, bueno, van en una situación de mucha vulneración generalmente. Y hoy estamos muy preocupados por eso desde el colegio. No sé, vos, Leda, en el hospital,
estás en el hospital, yo estoy en un juzgado trabajando, Leda trabaja en un hospital, en el juzgado se ve muchísimo, ¿no? Que personas judicializadas han pasado por este tipo de prácticas, ¿no? Y te lo cuentan como algo muy normal y la verdad que no es nada normal. No sé, vos en el hospital, con, con tus Sí, casos. también, y hay mucha, a ver, también me parece que hay mucha premura en la cuestión de resultados y me parece que estas, como dijimos, mal llamadas terapias alternativas, por ahí tienen muy pocos recaudos y Ah, sí, hay un problema con la señal. A ver, debe ser por el clima, que hay bastante mal clima justo hoy. Está lloviendo. hacer una reflexión porque hay algunos colegas, muy pocos, ha pasado en todos lados, digamos, que también se prestan a combinar quizás una cuestión científica en el ejercicio profesional con alguna cuestión alternativa, llevando a la confusión del público y del usuario respecto de qué está avalado y qué no. A ver, la lucha del colegio no es que estas cuestiones dejen de existir, sino que el público tenga claro las diferencias cuando recurre A una de estas prácticas eh, diferentes de la psicología o de un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Hay mala señal. y siempre me parece importante esto. A ver, el, a lo largo que va pasando el tiempo, por ahí se superponen ciertas cuestiones se van modificando ciertas cuestiones legales. Me parece que no solo hay que tener en cuenta la ley de salud mental, que hay una nacional y hay una provincial, no solo hay que tener en cuenta la ley de ejercicio profesional, está la ley de derechos de los pacientes, está la ley que protege a las niñeces y adolescencias. Sí, Hay esa es la mucho cuando uno entra a ejercer y según el ámbito en el cual ejerce, hay un entrecruzamiento muy grande de aspectos legales que hay que ser muy prudente, igual que los códigos de ética. Digo, está el código de ética de FEPRA, está el código de ética de cada provincia, de cada colegio, está el código de ética también de ADI para los que aplican técnicas y hacen psicodiagnóstico. Entonces, me parece muy importante esto, no quedarse con una sola versión, también entender que estas cosas van cambiando y se van modificando a lo largo que uno ejerce. Entonces no se puede quedar con la ley que uno estudió de ejercicio profesional cuando uno se recibió. Claro, ¿no? Hay que ir viendo qué cosas se modifican e ir actualizándose en ese sentido. Las novedades son permanentes, permanentes, totalmente. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Nos dijeron 40 minutos, me parece que nos repasamos, pero bueno, seguramente van a editar este video en algunas partes. Les queremos agradecer su atención y bueno, recordarles que el Colegio de Psicólogos está abierto para no solo la consulta de los colegas, sino también de los estudiantes de psicología. Hay una biblioteca donde también tenemos test, hay libros que pueden también quizás anotarse como socios estudiantes y poder llegar a acceder a algún material. Eh, Pueden pedir alguna cuestión que les parezca necesaria y el colegio no solamente está para el colega matriculado, sino que también está para ustedes. Eh, Así que bueno, les agradecemos. Gracias, Leda, porque podamos hacer esto juntas. Me parece que salió muy bien. Y, y bueno, los dejamos aquí hasta el próximo curso barra documental, ¿sí? Tratamos de hacer algo un poco con connotación histórica, pero bueno, esperamos que les haya resultado interesante. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.